abra su Biblia, libro del profeta Oseas. En el capítulo número 12, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso número 4. Quiero que le preste mucha atención para que pueda entender. La Biblia dice: Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Levante allí su mano y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Queremos pedirte que nos ayudes a entender la palabra en el día de hoy. Que abras los ojos de nuestro entendimiento y que nos permitas recibir lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy, sin prejuicios, sin argumentos y sin indisposición de corazón, sino con hambre y sed de justicia, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Yo quedé el domingo pasado de hablar sobre el temor de Jacob. Y quiero compartir este tema que se llama los pasos de Jacob para vencer el temor. Los pasos de Jacob para vencer el temor. Expliqué el domingo pasado que el temor es un espíritu. El temor tiene que ver con una sensación que es innata en nosotros, pero que Satanás utiliza a través de demonios, a través de ataques específicos a la mente, al alma, al espíritu, para mantener a las personas cautivas, mantener a las personas estancadas, mantener a las personas sumidas, hermano, en esclavitud. Eso es el temor. Satanás desde la antigüedad utilizó el temor para mantener. De hecho, la primera sensación que experimentó Adán después de pecar fue temor, fue miedo. Dice que cuando sintió la presencia de Dios en el huerto, sintió miedo y se escondió. Y el Señor le preguntó: ¿por qué te escondes? ¿Dónde estás? Y él le dijo: porque tuve miedo, tuve temor, pero no fue un temor ante la santidad de Dios, no fue ese temor reverente, fue el miedo producto que causa el pecado en la naturaleza del hombre, producto del pecado. Fue el temor que infundió la serpiente en Adán. ¿Están acá? Y ese mismo temor fue el temor que invadió a Jacob, producto
de lo que dice el verso 2 del capítulo 12 de Oseas. Oseas el profeta dice que Jehová tenía pleito con Judá con el propósito de castigar a Jacob. ¿Por qué? Por sus caminos. Y dice que el Señor le pagaría conforme a sus obras. Y a partir de ese verso describe cuáles fueron sus obras. ¿Qué fueron las cosas que cometió Jacob? Y dice que las cosas que Jacob cometió, las cometió desde que estaba en el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre, Jacob ya venía con una naturaleza corrompida, con una naturaleza llena de trampa, de engaño, de mentira, de falsedad. Venía con una naturaleza ya partida, con una naturaleza ya destruida, corrompida. Porque dice que desde el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Desde que estaba en el vientre de su madre, ya venía con ese comportamiento incorrecto, con esa actitud negativa. Por supuesto, eso causó que la naturaleza de Jacob fuese marcada y la iniquidad ya venía desde el vientre de su madre, ya la iniquidad venía en la vida de Jacob. Leía esto y me impactó. Me impactó mucho y me ministró muchísimo también. Lo leí en un artículo. Dice la leyenda que el arte del kintsugi nació durante el siglo XV. En el siglo XV nació este arte. Y nació cuando un emperador llamado Yoshiyama envió su taza de té, la taza donde él tomaba el té, dice que se le partió, se le rompió. Y la envió a China, su taza de té personal, la envió a China para que la repararan. Y cuando los artesanos enviaron la taza, el emperador se llenó de ira por la mediocridad, como la habían reparado. Dice que le habían colocado unas grapas de metal y el emperador se molestó. Y entonces los artesanos allí en Japón tomaron la taza del emperador y la repararon con una alternativa diferente que fuera agradable a la vista del emperador. Ellos crearon un arte para la restauración y comenzaron a reparar las piezas rotas de cerámica o porcelana. Las comenzaron a reparar con un esmalte hecho con polvo de oro, plata o platino, pero sobre todo con polvo de oro. Y les dio como resultado eso que ustedes ven en pantalla. Lo que ustedes ven en pantalla, esas costuras doradas y bonitas que hacen brillar las grietas de la pieza, dándole un aspecto único, ¿verdad? Que se ven muy originales esas piezas. Se ven hermosas, pero son piezas que estaban totalmente destrozadas, destruidas. Habían quedado partidas en pedazos y estos artesanos japoneses reparaban con oro esas obras de arte, tazas de té, cosas que eran costosísimas, y ese arte se llama kintsugi
que quiere decir reparar con oro, un método de reparación que celebra, oído acá iglesia, quiero que estés atento, no te distraiga, que celebra la historia de cada objeto, haciendo énfasis, ¿saben qué? En las fracturas que el objeto experimenta. Y esto me marcó mucho porque, ¿por qué me marcó? Porque así como estas piezas de porcelana, que son costosas, se hacen añicos, así también la vida nuestra atraviesa estos momentos. Nosotros hemos sufrido quizás en la vida alguna circunstancia dolorosa. ¿Está acá? Circunstancias que nos han dejado huella en lo más profundo de nuestro corazón. Y huellas en lo moral, huellas en lo físico, huellas en lo material, huellas en lo espiritual, huellas en lo ministerial, que nos ha dejado huellas en muchas oportunidades, nos han resquebrajado. ¿Sí o no? Y a veces tenemos la oportunidad de no hacer como que si no hubiese pasado nada. Y el Señor nos permite experimentar esa técnica en el mundo espiritual llamada Kintsugi, donde el Señor nos restaura con oro. Pero las grietas quedan. Las grietas se hacen notorias, las roturas. Y aunque Dios nos restaura, no sé si estás aquí en esta mañana, aunque Dios nos restaura con oro y nos purifica como el oro refinado, porque eso es lo que significa la restauración del oro, de ese polvo de oro, significa la purificación, significa el proceso, significa lo que tiene que ver con el quebrantamiento. Los artesanos, la visión de ellos era que al restaurar la pieza, las grietas se realzaran, se notaran. ¿Por qué? Porque esas grietas, al hacerse notoria, le daban más valor a la pieza. Le daban más valor a la pieza. Y se convertía en una pieza de valor, pero a la vez una pieza que revelaba imperfección y fragilidad. Y era la forma como la pieza era devuelta a las manos del dueño con un valor impresionante. Ahora, esa taza que ustedes ven allí tiene valor por lo que fue y por lo que es. Tiene valor por lo que fue y tiene valor por lo que es. Pone de manifiesto su transformación. Nosotros, cuando vivimos procesos, tratamos de que la gente no vea nuestra fragilidad y procuramos cubrir nuestra reputación. Nosotros tratamos de que nuestra reputación sea cubierta, que nadie se entere de lo que hemos hecho o de lo que estamos pasando. Que nadie vea las grietas que hay en nuestras vidas. Jacob, oído acá, Jacob por mucho tiempo trató de que nadie notara que estaba resquebrajado, que estaba roto, que estaba partido en pedazos. Pero Dios, que es restaurador por excelencia, está acá en esta mañana. Dios, que es restaurador por excelencia,
cuando se propone devolverle el valor, la dignidad y la importancia que tiene nuestra vida delante de Él, Él hará que las grietas se vean a como de lugar. Uno, y no hablo de nadie más, hablo de mí, uno siempre procura cuidar la imagen, siempre procura cuidar la reputación. Y la reputación es nada, hermano. Porque por dentro tú puedes estar destrozado. Por dentro tú puedes sentirte la persona más infeliz del mundo. Por dentro te puedes sentir sucio. Te puedes sentir asqueroso. Te puedes sentir indigno. Te puedes sentir que estás muerto por dentro. Está acá en esta mañana. Y tú sonríes y aparentas delante de la gente lo que no eres. Y vives una vida doble, una vida de apariencia. Jacob caminó así durante mucho tiempo. ¿Están acá? Durante mucho tiempo. Jacob nunca se detuvo a reconocer su pecado. Es lo que dice Oseas. Oseas, el profeta, revela cómo fue que Jacob logró vencer el temor. Cómo fue que Jacob logró vencerse a sí mismo. Cómo fue que Jacob logró alcanzar la victoria y logró volver a ser un hombre bendecido por Dios. Lo revela Oseas, el profeta. Y esta realidad que nos enseña algo tan sencillo como es el arte de restaurar una taza, de restaurar las roturas y de reparar un vaso o un florero, ¿cómo se llama? Un jarrón de esos jarrones japoneses dentro de esa cultura que son tan valiosos. Aplicándolo a nuestra propia vida, aplicándolo a nosotros en lo personal, tiene tanto valor y es tan revelador. Porque la restauración se hace real cuando la gente puede ver de dónde Dios te ha levantado. Cuando la gente puede ver tus marcas. Cuando la gente puede ver tus heridas. Cuando la gente puede ver, wow, fulano de tal pecó. Pecó. Porque todos pecamos. El pastor pecó. Pero Dios lo ha levantado. Sea aquí en Vida Abundante o sea en otro lugar. Pero Dios lo levantó. Fulano de tal falló, pero mira lo que Dios ha hecho con él. Mira cómo Dios del polvo lo ha levantado, lo ha restaurado, lo ha sanado, lo ha liberado, lo ha desatado, le ha devuelto la dignidad. Y ahora que Dios lo restauró, mira el valor que tiene y mira la gloria que ahora pesa. Y mira cómo Dios tiene más valor lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Vamos a aplaudir al Rey en esta mañana. Todos nos detenemos a ver al hijo pródigo cuando estaba en el Lodaval, cuando estaba allí en el redil de los cerdos, y resaltamos más lo que experimentó él cuando tomó una mala decisión, y le damos más importancia a lo que tiene que ver con su fracaso, con su pecado, con su error, porque la Biblia nunca va a ocultar nuestros pecados. La Biblia nunca va a tapar nuestros errores. La Biblia nunca va a justificar lo que nosotros cometamos
y las cosas que hagamos y que deshonren a Dios, la Biblia nunca la vas a esconder. No escondió los pecados de David, los pecados más atroces de David, jamás los ocultó el Señor. Siempre el Señor sacó a la luz los pecados de David, sacó a la luz los pecados de Salomón, sacó a la luz los errores de Moisés y sacará a la luz también nuestros pecados, aunque intentemos ocultarlos. Está acá. Y cuán importante es reconocerlos, cuán importante es asumirlos. Jacob nunca, hermano, hasta que Dios lo confrontó, asumió su pecado. Pero Dios lo llevó a experimentar unos pasos, oído acá, que produjeron en él liberación. Yo quiero compartir esto contigo porque es una palabra bien tremenda, bien hermosa, bien bonita. Y quiero que te la lleves hoy en tu corazón. El primer paso que experimentó Jacob para vencer el temor es que pasó 14 años de su vida, oído acá, 14 años de su vida pasó Jacob sirviendo a Labán. 14 años de su vida, dice Génesis capítulo 30, verso 1 al 43, y Génesis capítulo 31, verso 1 al 55. No vamos a leer todo eso. Pero los que han leído la Biblia saben que después que Jacob llegó a la edad de escoger esposa, Jacob se enamoró de Raquel, ¿sí? Apasionadamente. Y Jacob determina conquistar a esa mujer y determina también formar un hogar. Pero se adentró en aguas profundas, porque Dios, antes de que él determinara eso, ya Dios había decidido comenzar a pasarle facturas a Jacob. ¿Está acá? El Señor dijo: Jacob, la cosa no es así, porque lo que uno siembra cosecha. Porque los errores traen sus consecuencias. Porque infringir la ley de Dios, el pecado es, ¿qué significa la palabra pecado? Infringir la ley de Dios. Pecado significa, la definición más objetiva de pecado es errar el blanco. Errar el blanco. Y Jacob erró el blanco. Jacob defraudó. Jacob jugó sucio. Jacob mintió. Jacob hizo cosas que no tenía que haber hecho. Claro, Jacob pudo haber dicho: pero es que lo que hice fue por incitación. Lo hice porque me incitaron a hacerlo. Y como siempre, no sé si soy el único, buscamos un culpable. ¿Aló? Alguien tiene la culpa de lo que a mí me está pasando. Lo que hice, lo hice por culpa de fulano de tal. Jacob no podía culpar a su madre por lo que su mamá hizo. Él tenía aún, oído acá, la capacidad, el raciocinio de poder revocar eso que su mamá estaba haciendo, que era incorrecto, que era quitarle la primogenitura a su hermano Esaú. Su mamá tuvo gran culpa. Su mamá tuvo motivo. Y hay gente que sí, es verdad.
Lo que haces, lo haces porque hay motivos para hacerlo y hay muchas cosas que pueden justificar tus acciones, tus errores, tu pecado. Llámalo como se llame. Porque como decía un día que prediqué acá, nosotros juzgamos los pecados escandalosos. ¿Cuáles son los pecados escandalosos? Adulterio, fornicación. Esos son los pecados escandalosos dentro de la iglesia. Ajá. Pero ¿cuántos juzgan los pecados de la lengua? ¿Cuántos juzgan a las personas lengua larga dentro de la iglesia? Chismosos dentro de la iglesia. Porque eso también es pecado delante de Dios. Robar es pecado, mentir es pecado. Todas esas cosas son pecados. ¿Sí o no? ¿Lo son o no lo son? Y la razón de lo que Jacob estaba viviendo era producto de su mala decisión. Tenía que asumirlo. Por eso es que cuando Labán le dice, le hace la jugada de que le entrega. Jacob fue el primer músico en la Biblia. Porque Jacob pidió la mayor y le dieron la menor. Ajá. Pidió al revés, pidió la menor y le dieron la mayor. Dame la menor y le dieron la mayor. Pidió a la hija menor, trabajó 7 años por la hija menor y Labán le pagó con la mayor. Tú defraudaste, serás defraudado. Tú sembraste engaño, serás engañado. Sembraste mentira, mentira vas. El que siembra vientos no puede pretender cosechar, hermano, tranquilidad. Usted sembró un huracán le va a venir. Usted sembró vientos, usted va a cosechar tempestades. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Jacob sembró vientos. Por eso es que cuando se enfrenta Labán a reclamarle, mira, ven acá, pero esta no es la que yo oye, 7 años trabajándote, sirviéndote y me vas a jugar kikiriwiki. Y Labán le dice, papito, aquí en nuestro pueblo, la cultura nuestra establece, la costumbre es que se entrega primero a la mayor antes que a la menor. Y Jacob dijo, clink, 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 clink. ¿Cómo que el sticker ese del gatico, no? El meme. Miau, 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 miau. Lo agarró el gatico y tuvo que trabajar 7 años más, hermano. Y un espíritu opresor, porque el espíritu de Labán es un espíritu opresor. El hombre trabajaba por nada. El hombre estaba, hermano, esclavizado, no tenía libertad, estaba oprimido y tuvo que mantenerse bajo presión, hermano, porque eso es lo que el pecado produce opresión, produce esclavitud y produce temor. Temor. Y cuando tú estás así, tú tratas, aunque estás en esa condición, tú tratas como de aparentar lo que no es. Y la gente te ve y dice, wow, ese hermano sí es espiritual, tanta gloria. Y por dentro está como el jarrón de la taza del emperador, está como pocillo el loco. Está como pocillo el loco.
todo estillado y golpeado. Entonces, el primer paso para salir del temor era liberarse de la opresión de Labán. Un día dice Génesis capítulo 31 que Jacob determinó ser libre. Lo decidió, dijo: hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. No aguanto más. Esto tiene que romperse, esto tiene que quebrarse, esto tiene que acabarse. Amén. Llega un momento donde tú dices: no, hasta aquí, ya no más. Hasta aquí me trajo el río, ya no más. Y tú decides: o vives sirviendo a Labán por nada, o determinas entonces ser libre de la opresión del temor y salir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Claro, a él le tocó reconocer su condición. Le tocó asumir que lo que estaba viviendo. Yo me imagino a Jacob cuando Labán le dice: esto es lo que te toca y esto es lo que sale, tú escoges. Y yo me imagino a Jacob que fue a la presencia de Dios a llorar: Señor, ¿cómo es posible? Y el hombre entró en la oración, en la reflexión, y estando en la reflexión, el Señor le trajo toda la película. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? ¿Te acuerdas de todo lo que, por qué te está pasando esto? ¿Por qué estás arruinado? ¿Por qué estás viviendo toda esta prueba, todo este proceso? ¿Por qué abriste una puerta? Le diste lugar al diablo en tu vida. Abriste una puerta y te metiste donde no tenías que meterte, y estar donde no tenías que estar, conectado con gente que no tenías que haberte conectado, metido donde no tenías, haciendo pacto y alianzas con cosas que no agradaban al Señor. Están aquí en esta mañana. Y Dios empezó a tratar con Jacob. Empezó a tratar, a ministrarle, a impartirle. Y le tocó tener que pagar los otros. ¿Sabe lo que son? 7 años más. 14 años de su vida sirviendo a Labán. Y y Dios es tan misericordioso, hermano, con nosotros. Porque Dios tiene misericordia. Por lo menos Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Yo particularmente, hermano, aquí con toda honestidad, con toda transparencia, con toda sinceridad, le digo honestamente, hermano, no voy a cubrirme de nada. Yo particularmente era para que estuviera muerto ya. Dios ha tenido compasión de mí, demasiada compasión de mí. Así como la ha tenido también de ti. Porque a veces nos vestimos de religión y queremos aparentar una santidad y una rectitud y una cosa que no estamos viviendo. Que no estamos viviendo, que no la estamos viviendo, señores. Y queremos ser legalistas y queremos ser aparentar, ser espiritualoides, vivir con un santómetro midiéndole la vida espiritual a los demás y juzgando a los demás, cuando nosotros estamos graves, papá. Estamos graves. Y esta es la realidad tanto de muchos pastores como también de muchas personas en el evangelio. Muchos pastores nos paramos en el púlpito destruidos. Nos paramos en el púlpito mal. Nos paramos en el púlpito secos, muertos, en pecado, destruidos, destrozados. Y nos paramos allí
por amor a la obra de Dios, a dar lo que no tenemos. Y muchos cristianos vivimos como zombies. Estamos muertos, pero caminamos con una Biblia bajo el brazo a congregarnos religiosamente a una iglesia, pero estamos muertos. Muertos. 14 años Jacob muerto. Muerto en casa de Labán. Muerto. Muchos de nosotros vivimos matrimonios de apariencia. Vivimos matrimonios muertos. Está acá. Y así estaba Jacob, 14 años, hasta que el Señor despertó su espíritu y le dio una idea de cómo poder salir de casa de Labán con las manos llenas. No salir arruinado, porque ese es el deseo de Satanás. Está acá. El deseo del diablo es no solamente destruirte espiritualmente y matarte y que pierdas tu salvación y te vayas para el infierno, sino que el deseo de Satanás es que vivas arruinado, que vivas en ruina, que la ropa se te destruya encima, que te envejezcas, que te enfermes. Uno ve personas, hay personas en el reino, en el evangelio, en el cristianismo, que han perdido la lozanía, la alegría, la juventud, están como amargados, ¿por qué? Porque, hermano, el insomnio, el sueño, la batalla interna en la mente. Señores, no crean que la calvicie que yo tengo y cada día como que se aclara más, ha sido producto de que al pastor se le ha caído. No, hermano, son batallas, luchas contra el pecado, contra las caídas que he tenido, las batallas, los errores que he cometido. Uno pierde la vitalidad, ¿me entiende? Pierdes el sueño, te desgasta. Y yo sé que usted se está preguntando allí, ¿el pastor habrá pecado? Claro que pecado, chica. Claro que pecado. Deja la intriga, deja el chisme. No estás entendiendo lo que estoy predicando. No estás captando la idea, no lo estás agarrando en el espíritu. ¿O quieres que te hables con más claridad? ¿Aló? Este hombre que está aquí en esta mañana se ha parado aquí muchas veces destruido, muerto, seco, vacío, herido, destrozado, desbaratado, aparentando lo que no soy, viviendo lo que no soy, una apariencia. ¿Me está escuchando? Y como Jacob, esclavizado por Labán, arruinado, con los trapitos que lleva encima ya de tantos años. Con los zapatos de hace 5 años que no los renueva. Con los mismos interiores. Porque hasta allá el diablo nos lleva. ¿Y usted es pastor? Sí. ¿Y usted es cristiano? Sí. Pero aquí no se trata de que si eres pastor, o eres profeta, o eres apóstol, o eres evangélico, o tienes la Biblia de estudio más grande debajo de la axila. No se trata de eso. Se trata de que eres un hijo de Dios que está mal. Que está mal. No aplauda, no aplauda. Esto no es para aplaudir, esto es para llorar. Que está mal. Que está mal. Y así estaba Jacob. Y Dios tratando con él y él no lo entendía. No lo entendía. Porque sabe que es terrible. Satanás nos hace creer que nuestra reputación vale más que nuestra alma.
que nuestra salvación. Y nosotros pretendemos vivir de apariencia para cuidar la reputación y el qué dirá la gente. ¿Qué dirá? ¿Qué van a decir? Hermano, la gente va a hablar, seas bueno o seas malo. La gente va a hablar de ti, sea que seas el mejor pastor o no lo seas. La gente va a hablar de ti, así vivas en santidad y en integridad y te metas con Dios y vivas, te cuides y te guardes y seas marido de una sola mujer y vivas. La gente va a hablar de ti. O sea, entender que nuestra reputación no es nada delante. Tú y yo no somos nada delante de Dios. Lo único que vale delante de Dios, hermano, es que nosotros nos humillemos delante de Él y lo reconozcamos a Él como Señor y como Rey. Lo demás es nada. Hoy soy pastor, mañana no soy nadie. ¿Me está escuchando? Mañana no soy nadie porque a mí no me va a salvar el que yo sea pastor o profeta o apóstol o cristiano, lo que sea. A mí me salva es que yo pueda guardar mi fidelidad a Dios hasta que estire la pata. La segunda realidad de Jacob, segundo paso que tuvo que dar, fue su lucha con el ángel, su cambio de naturaleza. Eso fue lo segundo que Dios hizo en la vida de Jacob. Génesis 32, 22 al 32. Luego que sale de la casa de Labán, confrontado, quebrantado, 14 años de su vida tratado por Dios, llevando, salió con un poco de ovejas, salió con un poco de muchachos, salió con 2 mujeres, salió, hermano, de la casa de Labán asustado porque él pensaba que Labán lo iba a matar por causa de llevarse a sus hijas y a sus nietos y todo. Hermano, el hombre, hermano, el Señor lo lleva a un encuentro personal con Dios. Lo lleva a un Peniel, a un encuentro cara a cara con Dios. Siempre hemos pensado que Jacob se cayó a golpe con el ángel, que hubo una lucha, una batalla. Jacob le daba unos golpes al ángel y el ángel le daba unos golpes a Jacob. Pero no. Dice el verso 4 de Oseas capítulo 12, cómo fue que Jacob venció al ángel. Allí lo dice. Dice que venció al ángel con lloro y ruego. Con lloro y ruego. Con lloro y ruego. Eso habla que el hombre tuvo que ser quebrantado. ¿Me está escuchando? Lloro y ruego. Yo toda la noche, hermano, dice que Jacob se aferró al ángel, lo abrazó, pero no lo abrazó por la cintura, no lo abrazó por la espalda, no le dio un abrazo de oso. Se tiró al piso y lo agarró por los talones y lo abrazó como un muchacho cuando los niños, papá no te vayas, mamá no, llévame, mamá llévame, estaba en ese cuadro. Bueno, así se guindó Jacob del ángel y el ángel se quería soltar y no podía, y luchando con el hombre, y el hombre tirado en el piso, hermano, agarrado del ángel, llorando y rogando que el ángel lo bendijera. ¿Está escuchando? Toda la noche llorando, un quebrantamiento, pero un quebrantamiento
Tremendo, porque la única forma de vencer el temor es que tú experimentes un Peniel. Es que tú experimentes un quebrantamiento profundo en tu corazón y llores tu pecado, lo llores tu pecado. ¿Sabe lo que es llorar el pecado? ¿Sabe lo que es eso? Cuando tú lloras el pecado, llorar porque ofendiste a Dios, porque le fallaste a Dios, porque te fallaste a ti mismo. Te fallaste a ti mismo, le fallaste a Dios, le fallaste a la gente que amas, a la gente que estaba a tu alrededor, la gente que creía en ti, la gente que tenía su confianza depositada en ti. Lo defraudaste, le fallaste, le derribaste aquella imagen que tenían de tu persona. Todo eso tú lo tienes que llorar, y llorar amargamente. La diferencia entre Jacob y Judá es que Judá lloró, pero no hubo un quebrantamiento en su naturaleza y fue y se ahorcó. La diferencia entre Jacob y Pedro es que Pedro lloró amargamente el haber negado al Señor, pero retomó su pasado, volvió a su pasado. Lo que pasa es que el Señor tenía un propósito con Pedro, y cuando el Señor lo vio otra vez pescándolo, se le apareció en la playa. Juan capítulo 21 dice que se le apareció a la orilla de la playa, y Pedro reconoció que era el Señor y se lanzó sin ropas al mar y llegó a la orilla y se le arrodilló al Señor, y el Señor lo restauró. Le hizo una técnica de restauración japonesa. Amén. Lo restauró con polvo de oro, y las marcas de la negación de Pedro hasta hoy son visibles dentro del cuerpo de Cristo. Se habla de las marcas de la negación de Pedro, porque tus heridas, aunque Dios te restaure, ese estigma quedará para siempre. La gente recordará: ese pastor pecó, aquel hermano también pecó, aquel falló, pero Dios lo levantó, Dios lo restauró. Y esa restauración, oye, esa restauración será un instrumento de Dios para restaurar a otros, para levantar a otros, para sanar a otros, para liberar a otros, para ayudar a otros, para alentar a otros que quizás vivan lo que tú viviste, experimenten lo que tú experimentarás, lo que tú vivirás, y le vas a decir: hay un Dios que tiene poder para levantarte, porque Él me levantó a mí de las tinieblas, me levantó a mí, y si me levantó a mí, te puede también levantar a ti. Apláudele en esta mañana al Rey de Gloria. Y ya no importa tu reputación, y ya no importa lo que la gente diga. Aun cuando tengas que soltar cosas, aun cuando tengas que alejarte de cosas, aun cuando tengas que morir en tu corazón. Jacob tuvo que morir en su corazón a muchas cosas. Jacob tuvo que tomar decisiones radicales. Jacob tuvo que dejar cosas que murieron en su proceso. Hubieron cosas que murieron dentro de él y tuvo que dejarlas para poder avanzar. Y cuando luchó con el ángel, llorando, rogando en Bet-El, dice que le halló el Señor en Bet-El, y allí habló con nosotros. Dice habló con nosotros porque ya en Oseas el profeta le está hablando a Israel como nación, pero en cierto modo allí en Bet-El Dios habló con Jacob. Y Jacob allí en Bet-El experimentó el quebrantamiento. Dice que el ángel lo hirió acá, en la coyuntura, en el muslo, y a partir de allí el pueblo de Israel cojea. Por eso ustedes ven la naturaleza contumaz, la naturaleza rebelde,
la dureza de servir de la nación de Israel, que no se arrepiente, pero llegará el día, dice Romanos capítulo 10, que Israel conocerá al Señor y será salva. Será salva. Pero por ahora son rebeldes, son terribles, se comportan como que si no fuesen pueblo de Dios. Hermano, todos experimentaremos en algún momento un peniel, un tiempo de quebrantamiento, donde seremos quebrantados por Dios, donde Dios nos va a llevar a ese momento que nuestra naturaleza cambie, que cambie nuestra naturaleza, que nuestra naturaleza sea transformada, sea liberada, sea desatada, y ya la carne, los deseos. Yo le oraba al Señor: Señor, abre mis ojos, y el Señor me enseñó que los ojos nuestros están abiertos, lo que hay es que limpiarlos. Hay que limpiar, entonces hay que orar: Señor, limpia mis ojos, limpia mis ojos, limpia mis oídos, lávalos, porque nuestros ojos se contaminan. Nuestros ojos se contaminan, se ensucian. Por eso es que en Apocalipsis el ángel le habla a la iglesia y le dice: échate colirio en los ojos. Échate colirio en los ojos. No me pida que te abra los ojos. Lávate los ojos, límpiatelos. Límpiate los ojos para que veas tu condición, para que puedas ver con claridad dónde estás, en qué lugar estás parado, cuál es tu condición, y no solamente la puedas ver, la puedas reconocer y hacer algo para salir de allí. Si Dios ha tenido misericordia de ti, levántate, no te creas el papaupa. Por mucho tiempo pensé: bueno, Dios me usa, Dios está conmigo. Dios no, pero estaba muerto. Estaba muerto, estaba muerto. Estaba muerto. ¿Y sabes qué es lo que estaba viviendo? Misericordia, compasión de Dios. Y tú ahorita estás viviendo misericordia. No creas que te la estás comiendo porque tienes un carro, porque tienes un negocio, porque tienes real. Tú estás mal. Y tú necesitas convertirte, porque tu actitud revela que tú estás en pecado. Delante de Dios estás muerto. Y eso, aunque te pompones y todo, tú estás mal, estás mal. Estás mal, y te lo digo con propiedad. ¿Por qué te lo digo con propiedad? Porque de allí vengo, de allí estoy tratando de levantarme yo. ¿Aló? Aleluya. Pastor, sí. Y no me importa ya lo que la gente diga, no me importa mi reputación, porque por muchos años he estado cuidando eso. Ya no me importa lo que la gente diga. Ay, ese pastor, qué tal, qué pin, que digan lo que digan. Porque en fin, nada de eso me va a salvar. Si yo no busco y me arrepiento de mi pecado y me aparto de la maldad y salgo del hoyo de desesperación donde estaba, papaíto querido, no voy a tener vida. ¿Está aquí? ¿Me hago entender? ¿Capta el espíritu de la cuestión? ¿La está agarrando? ¿La está agarrando? Entonces ya lo que la gente diga de ti ya no importa. Porque ¿hasta cuándo aparentas algo que no es? ¿Hasta cuándo vives de apariencia? ¿Hasta cuándo quieres aparentarle a la gente que eres feliz? Y estás viviendo una vida desgraciada. ¿Estás acá? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te engañas a ti mismo? ¿Hasta cuándo aparentas una espiritualidad, una falsa espiritualidad, una falsa conversión, un falso arrepentimiento? Entonces tienes que ir al ángel y vencer el ángel que se te aparecerá en cualquier momento. Porque si Dios te ama, si Dios tiene un propósito con tu vida, si Dios tiene algo contigo y estás vivo hasta hoy. Yo era para que muriera en ese accidente donde la moto, yo morí en ese momento, pero la bondad de Dios me levantó.
Me levantó la bondad de Dios, el amor de Dios me levantó. Y era para que muriera en muchos momentos, era para que mis enemigos acabaran conmigo totalmente, pero la bondad de Dios ha sido tan grande conmigo. El Señor, me lo dijo una profeta, una profeta que me confrontó, me dijo: Dios ha tenido misericordia de ti, compasión de ti, y estás vivo porque Dios ha tenido compasión de ti. No te ha quitado la vida porque te ama. No te ha cortado porque te ama. Está acá. Y así estamos muchos. Dios no nos ha cortado porque nos ama. Tú estás vivo porque Dios te ama. Pero tú estás muerto. Espiritualmente estás muerto. Estás seco. Necesitas encontrarte con el ángel. Cambiar tu naturaleza. Luego viene lo tercero. Porque fuiste liberado de Labán, del espíritu de esclavitud que representa el pecado. Tu naturaleza es cambiada. Ahora tienes que manifestar frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos dignos de arrepentimiento en Jacob era encontrarse con Esaú. Ay, papá, la prueba de fuego. Y allí lo volvió a invadir el temor. Esaú me va a matar por lo que le hice. La iglesia va a acabar conmigo. Mire, pararme aquí a hablar estas cosas hoy. Porque aquí hay gente madura. Aquí hay gente espiritual. Pero aquí también hay gente inmadura y hay gente carnal. Que saldrán de aquí haciendo del árbol caído una sopa en leña. Que sabrán de ti y de tu trato, del trato de Dios contigo, y dirán: míralo, Ave María Purísima. Por eso dije, quizás estos sean los últimos mensajes que ustedes oigan de mí en este lugar. Y es importante que los últimos temas que predique aquí usted los oiga. ¿Me está escuchando? Jacob salió al encuentro con su hermano. Y al encontrarse con su hermano, Jacob iba temblando. Como Jacob era un tipo, levanta tu mano. Jacob era un hombre que tenía la sabiduría de Dios. Tenía sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios, que en un tiempo la usó de manera incorrecta, esa sabiduría la utilizó. Dios le dio una estrategia. Aparta el campamento. Pon a los hijos de Lea de un lado y a los hijos de Raquel de otro, y divide el campamento. Si Esaú ataca a un campamento, bueno, el otro campamento va a prevalecer. Y agarra y envía, oído, envíale ofrendas al hombre. Vamos, mándale ofrenda para tratar de apaciguar, porque a lo mejor Esaú, si tú le mandas una bendición, el hombre va a apaciguar. Pero ya, oído, ya Dios había hecho su trabajo. Ya Dios había preparado todo. Porque a veces pensamos: wow, lo he perdido todo. Y tú le dices a Dios: Dios, lo he perdido todo. Perdí familia, perdí hogar, perdí iglesia, perdí ministerio, perdí finanzas, perdí el carro, perdí la moto, perdí la mujer, hasta Firulay se me fue de la casa. Firulay agarró el hueso y se fue de la casa, el bendito perro eso. Después que le daba comida, le daba cariño y le sacaba las pulgas y las garrapatas, también se fue Firulay de la casa. ¿Cuántos alaban al rey? Pero ¿qué puede perder el que ya ha perdido todo?
El que ya ha perdido todo no tiene nada que perder. Y Jacob ya no tenía nada que perder, lo había perdido todo. Ya Dios lo había quebrado. Jacob venía caminando salió caminando de casa de Labán derechito. Se encontró con el ángel derechito y el ángel lo marcó para siempre. A veces nuestros fracasos nos marcan para siempre. Nuestras derrotas nos marcan para siempre. Nuestras malas decisiones nos marcan para siempre. Pero esas marcas representan la huella de Dios en nuestras vidas. Representan el aprendizaje, la enseñanza, la sapiencia, la sabiduría, el precio que pagaste aún cometiendo un error. Pagaste un precio y ese precio que pagaste va a producir en ti carácter, fruto, transformación. Por eso es que Dios había preparado todo, lo había preparado todo, lo había quebrado aquella noche. Escucha, así te dice el Espíritu Santo. Aquella noche de ruego, de lloro, de quebranto, aquella noche de desvelo, aquella noche que pasaste de rodilla, gimiendo tu pecado, arrepentido, llorando, activó el trato de Dios con tu Esaú. Tu Esaú representa tu pasado, tu Esaú representa tu pecado, tu Esaú representa tu error, pero eso ya Dios lo borró, porque si Dios te perdonó, aunque el hombre no te perdone, si Dios te perdona, alábale y continúa adelante, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Vamos, aplaude al Rey de Gloria. No le temas a Esaú, porque ya el Espíritu Santo y la sangre de Cristo se ocupó de eso. Y hay cosas en tu vida, escuche lo que voy a decir y grábelo y téngalo en su corazón. Hay cosas que en el tiempo en que te encuentras con el ángel y te quebrantas delante del ángel y luchas toda la noche con el ángel y lo vences, hay cosas que la sangre no las pueden limpiar, y entonces tiene que venir el fuego del Espíritu Santo y limpiarla. Hay cosas que solamente el fuego la limpia. Jacob pensaba que Esaú le iba a dar un tiro de gracia y resulta que no fue así. Esaú lo besó, agarró a los sobrinos y los cargó, los besó, lloraron, se abrazaron. Hubo una sanidad y una liberación tremenda, poderosa, sobrenatural, extraordinaria. Porque Dios es así. El hombre no perdona. Mi pasado muchos no lo van a perdonar. Mi reputación ya no me importa, ya no me interesa. Solamente quiero tener paz con Dios y estar en su presencia, que es lo más importante que la vida nos da. Tener comunión con Dios, ir a la presencia de Dios, tener intimidad, llorar, sentirlo, sentir su perdón, sentir su paz, sentir su santidad, limpiándote, purificándote, renovándote, dándote vida. Jacob halló ese momento. Por eso es que el último paso que da Jacob es poderosísimo. Jacob regresa. El Señor devuelve a Jacob al lugar de su principio. Génesis 35, 1 al 15. Ese pasaje sí lo vamos a leer y quiero que lo coloques en pantalla para que nos ministre la palabra y el Espíritu. Para que nos ministre la palabra y el Espíritu. Para que nos ministre la palabra y el Espíritu. Para que la palabra y el Espíritu nos ministre. Dijo Dios a Jacob: levántate. Mire, ya Jacob había vivido la experiencia de salir de casa de Labán. Ya Jacob había vivido la experiencia del ángel. Ya Jacob había vivido la experiencia con Esaú.
El hombre estaba entrando en una nueva dimensión, en una nueva experiencia, en una nueva realidad. Y Dios, que conoce todas las cosas, que sabe todas las cosas, el Señor dijo: nada, yo necesito cerrar con broche de oro. Yo necesito establecer una descendencia poderosa. Y entonces el Señor le habla a Jacob y le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: mira, fíjate, había salido de casa de Labán, había tenido el encuentro con el ángel, había sanado su relación con Esaú, pero todavía habían dioses, habían ídolos. Habían cosas que necesitaban morir. ¿Está acá? Habían becerros de oro. Vida abundante ya no es para mí un ídolo, un becerro de oro. ¿Está escuchando? Hay cosas en mi vida que ya no son un becerro, un ídolo. Usted tiene que derribar esos ídolos, porque Dios te va a llevar al lugar donde tú te encontraste con Él. Y esa experiencia no va a ser igual a cuando te convertiste a Cristo. Cuando entendí esto, yo estaba en oración y entendí esto, y yo: wow, no es una experiencia igual ni parecida remotamente a cuando te encontraste con Cristo por primera vez. Será algo totalmente distinto. ¿Sabes por qué? Porque ya tu cabeza está llena de conceptos, está llena de prejuicios, está llena de religión, está llena de teología, está llena de cosas. Entonces ya, como tú te las sabes todas, entonces ya tú crees que ya tú estás montado en la ola, y Dios esos ídolos los va a derribar en tu vida. Dios te va a pedir que agarres esas cosas y las sacrifiques en un altar. Vas a tener que quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros, y van a tener que limpiarse y van a tener que mudar sus vestidos. Y Jacob le dijo al pueblo: levantémonos y subamos a Betel, porque allí voy a levantar un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Oh, gloria a Dios. Allí voy a levantar un altar al Dios que me respondió en mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Y así dieron a Jacob todo ese poco de dioses que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacú. Y apareció, aquí quiero que nos detengamos para terminar, apareció otra vez Dios a Jacob y le dijo, le repitió lo que el ángel le había dicho: ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece,
multiplícate, un nuevo comienzo. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él, y Jacob levantó una señal en lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-el. Amén. Amén. Derrotará Dios tus enemigos. Dios cambiará tu nombre. Llegará un día, escucha, donde la gente olvidará tu nombre y ya no se acordarán de ti por tus errores, ni por tus fallas, ni por tus debilidades, ni por tus flaquezas. La gente olvidará eso, porque Dios te dará un nombre nuevo y te bendecirá el Señor más te bendecirá el Señor que la bendición que ya Dios le había dado a tus padres, que la bendición que habías experimentado mucho tiempo antes. El Señor te la dará y vas a crecer. Tus hijos serán bendecidos. Llevarás sobre ti una nación, una unción real. Tu familia, tus hijos, tu herencia, lo que Dios te ha dado, servirá a Dios, servirá al Rey. Anoche conversaba con mi hermana los milagros que ya Dios ha comenzado a hacer. Mi hermana, la que vive en Margarita, comenzó a congregarse y está congregándose en una iglesia muy linda allá en Margarita, mi hermana Yarixa. Y mis palabras fueron: el evangelio no es una religión, es un estilo de vida. Cuando hacemos del evangelio una religión, comenzamos a vivir una vida doble. Comenzamos a vivir una vida religiosa, una vida de apariencia. Comenzamos a vivir. Somos lo que no somos. Caminamos como no tenemos que caminar. Y andamos torcidos, pero viviendo una religión. Andamos muertos, pero viviendo una religión. Andamos vacíos, secos, como Jacob, pero viviendo una religión. Y aquí todos parecemos espirituales. Y el pastor en el púlpito parece el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, pero estaba muerto. Y muchos de nosotros estamos muertos. Y muchos ministerios están muertos. Muchos pastores están viviendo una vida doble, una vida vacía, viviendo en condiciones terribles. Algunos se suicidan, algunos atentan contra su propia vida porque no hayan qué hacer. Algunos ponemos a la iglesia por encima de nuestra propia salud emocional y espiritual. Valoramos más la iglesia que lo que nosotros en realidad somos. ¿Y saben algo? A veces la iglesia no sabe lo que uno está viviendo. A veces la iglesia ni le interesa lo que uno está pasando. A la iglesia lo que le importa es que uno se pare aquí, le dé palabra, ore, le ministre milagro, le profetice, le abrace, le oiga los problemas. Pero ¿quién se preocupa por los pastores? ¿Quién ora por los pastores? ¿Quién sabe lo que los pastores están viviendo? ¿Quiénes conocen la realidad de muchos pastores en Caracas? ¿Quién sabe lo que muchos pastores están sufriendo? La vida de apariencia que muchos de nosotros los pastores estamos viviendo. ¿Quién sabe eso? ¿Quién llora por esa gente? ¿Quién los cubre? ¿Quién los ayuda? Dios les bendiga.